casa, pero ya estoy aquí, sí, todo muy bien. Siempre bienvenido. Gracias, gracias. Doctor, buenos días. Vamos a la revancha. Doctor, ¿qué pasó? Usted ya saboreó las mieles de la Asamblea, quisieron enjuiciar al presidente, les ganó la partida, se adelantó, querían tumbar a Lazo. Doctor, convérsanos un poquito esto, que la gente esté interesada en saber un poco más con Esteban Torres Cobo. Bueno, un saludo primero a las personas que nos escuchan, que nos están viendo también. No, realmente nadie es que quería tumbar a nadie. Había un proceso constitucional de juicio político que de alguna manera se interrumpió específicamente ya la votación por la decisión de la muerte cruzada, ¿no? Que yo siempre sostuve y sigo sosteniendo que fue inconstitucional, más allá de que por supuesto ya la Corte cerró esta discusión con la imposibilidad de que se revise ese decreto, y con eso también hemos virado la página y estamos hoy en un nuevo momento que son estas elecciones. ¿No? No, en absoluto, no. Esto siempre estuvo previsto, podía darse, pero el proceso evidentemente nadie lo vive sino hasta que ya inicia el proceso electoral, me refiero. Pero en lo que sucedió antes, evidentemente, como le digo, fue un juicio político en donde yo creo que el presidente y su gobierno tomaron la decisión de suicidarse antes de que morir, si lo podemos poner en esos términos, porque usted habrá visto que esta también fue la muerte política, no solo del presidente, sino del gobierno y hasta del partido, que no ha presentado listas ni siquiera en Tungurahua. Y de alguna manera, esta elección la vemos ya como un nuevo momento y una oportunidad para que sean los tungurahuenses, en este caso los zapateños y los ecuatorianos, los que refresquen, renueven cuadros en la Asamblea Nacional, manden a personas experimentadas que sepan lo que van a hacer, porque aquí no hay tiempo de ir a aprender qué se hace en la Asamblea. Estamos hablando de una gestión muy corta, de 18 meses, y por supuesto también de renovar la presidencia de la República con un nuevo proyecto que también estamos impulsando nosotros a nivel nacional para que hayan cambios en el país, ¿no? Que todo lo que todos queremos. ¿Cómo percibe la opinión ciudadana? Los ecuatorianos casi en un 80% aplaudieron la decisión del presidente de enviar a los asambleístas a la casa. La gente ve con malos ojos a los asambleístas, dicen, es terrible, tienen menos del 10% de aceptación, no han hecho absolutamente nada, han calentado el puesto. ¿Qué les dice a esos ciudadanos usted? Bueno, lo primero, siempre en una democracia es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo los que más se desgastan, pero estamos viviendo realmente una crisis institucional que no solo se queda en la política, que se extiende a la justicia, que se extiende a los fiscales, que se extiende incluso a los policías y a los militares. Es decir, hay un descrédito no solo de la política, sino de la institucionalidad, y ese es el ambiente de esta elección, además de mucha zozobra y de mucho temor por el tema de la inseguridad. Acabo de venir de una radio y han asaltado en la mañana en la Castillo. Por suerte no le han matado al señor, no voy a decir la nacionalidad de las personas, pero son extranjeros. Entonces, esa es lo que está viviendo la persona en el día a día, más allá de que hay un Estado que creo que se siente que ha abandonado a todo. Y por supuesto, siempre las instituciones pueden recibir un descrédito, pero yo he valorado siempre cómo se ve de manera individual a los asambleístas. Acuérdese usted que yo fui parte de un proceso electoral también, que partió de una asamblea que se había también en ese momento muy desprestigiada, ¿no? Acuérdese, fue la famosa venta de los hospitales. Hoy hemos visto la venta de cargos públicos por el juicio político, y aún así yo creo que los ciudadanos siempre se dan cuenta de quienes les pueden representar, o al menos en la mayoría de casos, de una manera respetuosa, preparada, sin ir a calentar el puesto, sino realmente hacer las cosas como lo he hecho yo. ¿Qué le dice a la gente que repite constantemente, ay, siempre los mismos? Nosotros, y dicen que la mayor parte de ecuatorianos están pensando en un outsider. ¿Qué les dice a ellos? Bueno, a ver, a nivel presidencial, el tema del outsider sí se está viendo ya en las encuestas, y me refiero específicamente a la candidatura del señor Topic, al cual le voy a conocer y a ver hoy, porque precisamente hay un encuentro del partido con él en Guayaquil. Estoy viajando a Guayaquil vía terrestre, ojalá estén las vías buenas, porque me dicen, por esta ruta está dañada, y así tampoco se puede hacer país. Imagínese usted, yo voy a una reunión de índole profesional y las personas que tienen que comercializar sus productos con Guayaquil, ¿cómo hacen para llevar sin ver que les pase algo en el camino? En todo caso, sí, hay un momento de un outsider, creo que a nivel presidencial, a nivel de las elecciones presidenciales, si bien por supuesto hay el respaldo individual a muchos candidatos, se parte también de esa conexión con candidatos presidenciales, y vamos a ver qué pasa. Yo saludo, sin embargo, la lid en Tungurahua, doy la bienvenida a todos los candidatos también a esta pelea democrática,
y veo con buenos ojos que hay menos números de candidatos. Acuérdese usted que hace 2 años teníamos 18 o 19 candidatos a presidentes, una locura. Hoy tenemos 8. Y a nivel de Tungurahua también asambleístas veo un número reducido, que no sé si con la candidatura fallida del señor Frías ya se quedan 8 o 9 candidatos por la provincia de Tungurahua, pero distinto a los 15, 16, 17 que tuvimos la otra vez. Va a resultar mucho más fácil elegirlos entonces. No necesariamente, yo creo que cada elección, bueno, para el ciudadano sí, el ciudadano sí te va a tener incluso los casilleros un poco más grandes para ver la foto y para votar, eso es positivo a nivel presidencial y a nivel de asamblea. Sí. Tienen un buen, tiene un buen arrastre histórico en tanto y cuanto usted llegó ya a sitiales especiales por parte del CAL, recibió muy buena votación en la asamblea que fue cesada, ¿no? Sí, de alguna manera también es un punto de partida en esta campaña electoral el hecho de haber estado en el proceso de interpelación, que fue un evento público, el más televisado en los últimos 30 años de la democracia ecuatoriana. Me dio una exposición mediática que sin duda creo que me ayuda en esta lida electoral. Y lo otro, también el reconocimiento de la asamblea, más allá de que esa vicepresidencia duró 3 días. Pero de todas maneras. No, pero siempre es el reconocimiento. Parte de la historia ya eso, ¿no? Y siempre es el reconocimiento de que uno puede, no solo creciendo en política, ponerse en los zapatos del otro, incluso en el que está en la otra orilla ideológica, y buscar acuerdos, avances en ciertas leyes, lo que tiene que ser en democracia cuando no hay mayorías absolutas, porque si hay una mayoría absoluta, quizás no es necesario, y eso pasa en el Consejo, pasa en la Asamblea, dialogar con el otro, pero cuando no hay, eso requiere muchísima madurez y de alguna manera esa votación de respaldo, que no, cuidado, muchos dicen es el voto correísta, no, sumen. Fueron 100 votos. Son 100 votos, 47 el bloque de UNES, 53 de personas que no eran de UNES, ahí estamos hablando de Pachacuti, que es democrática, independientes, incluso algunos amigos de la bancada de gobierno que ante una orden expresa del presidente no voten por Torres, se rebelaron y votaron por mí. Entonces yo creo que es un reconocimiento, pero como le digo, lo tomo deportivamente, y hoy decía en una radio, para que vean todos aquellos cómo es el poder de verdad y por cómo uno no tiene que nublarse nunca, ni con los aplausos ni con las críticas, porque hay personas que se pierden cuando llegan a alguna especie de poder. Cuando gané la vicepresidencia recibí mi WhatsApp personal, más allá de las decenas de mensajes en redes sociales, pero el WhatsApp personal se entiende que es la persona que uno de alguna manera le conoció, le conoce. 356 mensajes de felicitación. No pude responder a todos. ¿Sabe cuántos mensajes recibí cuando hubo la muerte cruzada? 5. Así es la política. Uno está un día arriba, un día abajo, nunca tiene que perder la alegría, el entusiasmo, y siempre tiene que ser la misma persona, porque hay personas que llegan y se nublan, o peor aún, con plata mala vida, cambian sus hábitos, ¿no? Y eso está mal. Doctor, por la experiencia que tiene usted siendo muy joven, ¿qué leyes le hacen falta al Ecuador? ¿Qué quiere impulsar usted ahora? Que ya conoce, estuvo dentro de las papas que aman, como esto es dicen. importante, ¿no? Y esto recalco yo. No hay tiempo de ir a aprender en la asamblea. Veo y saludo, como le digo, la presencia de muchos candidatos en Tungurahua, algunos incluso con experiencia política, no en la asamblea, en otras funciones. Pero esto no es ir a aprender. No hay tiempo para ir a aprender. No es que llego y voy a saber cómo se elabora ahora sí una ley. ¿Qué está pasando con un proceso? No. Todo está ya en curso. En mi caso personal, yo tengo 14 proyectos de ley presentados en este periodo, a nivel individual y a nivel conjunto, que de alguna manera tengo que impulsar, más allá de cualquier otro tema que venga por una coyuntura de un nuevo gobierno o incluso de alguna nueva expectativa ciudadana, pero ya hay proyectos en curso, hay procesos de fiscalización en curso, y hay procesos de fiscalización que en este momento, que el gobierno no tiene asamblea, tendremos que llegar a fiscalizar. Le voy a dar un ejemplo, el tema de las Galápagos, importantísimo. ¿Quién está viendo qué es ese contrato con el cual supuestamente han cedido la explotación de ciertos temas de Galápagos a una empresa en Delaware? ¿Quién va a ver eso? Eso tiene que hacer la asamblea. Entonces hay una serie de procesos que, como le digo, están en curso, y por eso no es momento de llegar a improvisar, no es momento de llegar a aprender, no es momento de decirle al asesor qué tengo que hacer. No, uno tiene que saber qué va a hacer. ¿Es necesaria una nueva constituyente? ¿Usted volvería a pactar con UNES, doctor? Bueno, yo jamás pacté con UNES, lo que tuve es una buena comunicación con todas las bancadas, incluso con la del gobierno. Vea usted que, por ejemplo, en la ley de inversiones fallida, la primera ley audiovisual, la única bancada que dio el respaldo sin nada a cambio fue el Partido Social Cristiano en la Asamblea. Todos los demás se opusieron. Pero, por supuesto, si hay coincidencias en temas puntuales, si viene un legislador correísta, un legislador de Pachacuti, uno de una izquierda democrática, ya no va a haber en esta elección, claro, de otra tienda política, y me dice, respaldamos su tesis de no más impuestos o bajar impuestos, señor, de acuerdo,
Vamos juntos, ese es el tema. Estoy de acuerdo, por ejemplo, con ustedes en no dar amnistías a delincuentes comunes. De acuerdo, vamos hacia allá. Así es la política. Por supuesto, marcando las líneas que uno siempre tiene. Pero en lo que usted me preguntaba, que se me acaba de ir la pregunta... se me fue la... Si va a pactar con UNES y si es necesaria una nueva constituyente. A ver, el tema de la constituyente, la primera inquietud ya la he respondido. Más allá de que aquí hay una evidente proyectos políticos distintos, ¿no? Nosotros nos hemos presentado una candidatura con Jan Topic, que de alguna manera ha resultado ser tan outsider que los principales ataques a esa candidatura han venido justamente del correísmo y de los troll centers del señor Villavicencio. Respecto de la constituyente, yo en lo personal siempre tengo mucho temor de este tipo de procesos que de alguna manera pueden abrir una caja de Pandora y tener resultados distintos. Sin embargo, sí veo una crisis de instituciones en el país, ¿sí? Veo esa crisis no solo en la política, sino en las fuerzas del orden, en la fiscalía, en el Consejo de Participación, una serie de cosas. La idea de una constituyente ordenada y llamada con base, lo establece la Constitución, creo que no tiene que descartarse de plano. Tiene que estar en la discusión pública para saber qué se puede hacer, porque tampoco es que pueda abrir una constituyente para dar abajo una serie de decisiones judiciales ya que están en firme, ¿no? Cuidado, no sirve para eso una constituyente. Pero si se trata quizás de poner en discusión para los ecuatorianos una nueva estructura de Estado, ¿cómo modifico? Ayer, por ejemplo, me topé en la calle con el doctor Santiago Alvarado, un jurista al que respeto muchísimo, y con él hablábamos, por ejemplo, del Consejo de Estado, reemplazar al contencioso administrativo por un Consejo de Estado, como sucede, por ejemplo, en España y en otros países. Oiga, creo que es una discusión institucional muy válida para una constituyente. Doctor, a propósito de eso, el Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana, ¿no le hacen falta al Ecuador? ¿Qué cree usted? A ver, hay que entender el diseño de lo que pasó hace algunos años. Acuérdese usted que el control de los jueces estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de la Judicatura fue una decisión del rol que tenía en ese entonces el presidente de la Corte Suprema de Justicia para controlar a los jueces y además personas de la justicia. El Consejo de Participación, en cambio, fue una idea para escindir el poder legislativo. Es eso, la nominación antes la tenía el legislativo. Yo soy partidario de ese primer modelo republicano. No solo el Consejo de la Judicatura, que creo que sí se puede discutir si es bueno sacarle de la Corte Nacional, pero sin duda el Consejo de Participación. Y por eso, más allá de que no existieron los votos, yo respaldé en la anterior asamblea el proyecto de enmienda constitucional para la creación, acuérdese usted, del Senado a la par de la Cámara de Representantes y para quitarle las facultades al Consejo de Participación y devolverlas al legislativo, porque eliminar el Consejo de Participación sí tiene que ser una decisión de todos los ciudadanos por el diseño constitucional que se tiene. Patricia. Me cuesta hacerle la pregunta. Jan Topic es el outsider. Muchos dicen es el Rambo ecuatoriano. El Rambo de Sambo, le dicen. No es social cristiano. No es. Está vinculado a negocios con Glass. Muchos dicen es un mercenario, otros cuestionan incluso la candidata a la vicepresidencia, una ex correísta. ¿Cómo desvinculamos? Todo el mundo dice, es que hay pacto entre los socialcristianos y los correístas. Eso sale también de muchas redes sociales, de dos troll centers muy establecidos, uno del gobierno y otro de un candidato presidencial, que de alguna manera sí se riegan en redes, pero es bueno desmentir. Más allá de que el candidato presidencial, entiendo que ya ha desmentido absolutamente todo, ha dejado claro, sí es cierto, por supuesto, que él es el dueño de la empresa de telecomunicaciones más grande del país, Telconet, y que eso de alguna manera tiene incidencia no solo con el cable submarino, que está relacionado con la mayor cantidad de empresas que prestan telecomunicaciones, sino incluso con ciertos servicios que se dan al gobierno, y específicamente, por si acaso, que eso ya lo desmintió él, con un tema que se dio con el CNE, porque le culpaban de algún apagón informático que realmente dependió de una empresa internacional que se llama CloudShare. Pero en el último proceso electoral ya no estuvo esa empresa atrás del proceso del CNE, sino fue alguna otra que no hizo bien las cosas tampoco, porque hubo un apagón mayor. Sin embargo, evidentemente él no es del Partido Social Cristiano. Estamos corriendo un cierto riesgo a que suceda algo similar a lo que sucedió con el presidente Lasso en la elección de 2021. Pero yo creo que las organizaciones políticas en este momento, en una elección tan complicada, no prevista porque ninguna organización, porque nadie la tenía prevista, al punto que ni siquiera el correísmo ha logrado, tuvo ciertas pugnas internas de lo que me he enterado en esta propia elección, no es que estaba listo 100%.
ha implicado eso, ¿no? Un respaldo a ciertas candidaturas que esperamos cumplan su plan de trabajo, cumplan la propuesta del Partido Social Cristiano, de los movimientos locales como Tiempo de Cambio, y que cumplan la palabra. Eso es todo, porque en estos 18 meses, ¿qué queremos que se haga? Que se resuelvan dos problemas principales, y por eso creo que la candidatura de Topic representa al outsider, pero no solo por quizás su forma de ser. Es un joven como yo, con barba, como yo, preparado en el exterior como yo, sino que el momento del país en el tema de seguridad creo que requiere ese perfil. Entonces, esos 18 meses son para hacer las cosas clarísimas. Seguridad y a la par economía. Las dos cosas no caminan a la vez. Vean lo que pasó hoy en la calle Castillo, que se metieron. ¿Qué significa eso? Que el negocio del señor que fue robado probablemente no habrá hoy, probablemente no habrá mañana, tendrá que ver si hable en 3 días. Ese señor pierde la plata, quizás si tenía empleados no tiene para pagar el fin de mes. Entonces todo se afecta por la inseguridad. Así se tienen que atacar los problemas en estos 18 meses. Lección corta. Y por eso, la experiencia legislativa es muy importante. No hay tiempo de ir a aprender. Vamos cerrando esta entrevista por falta de tiempo, doctor. Usted se ha posesionado a nivel nacional. ¿Por qué no fue candidato nacional usted, doctor? Eso nos sorprendió a todos. Tuve un ofrecimiento de ir a la lista nacional, sin duda alguna, pero primero en lo personal, yo preferí ir por Tungurahua. Creo que esta es una elección para que sean los tungurahuenses los que puedan tomar la decisión con lo que pasó respecto a hace 2 años, decir sí, respaldamos a gestión, vaya, o quizás no, vamos a dar espacio a otras personas. Creo que ese era mi deber como político en Tungurahua, ir en esta elección. Y además hay un tema operativo. Nosotros fuimos la primera organización Tiempo de Cambio, y eso habla bien de nuestra organización, de que tenemos cuadros, incluso cuando no estamos a puertas de una elección, en hacer el proceso de primarias. Yo fui el primer candidato que hizo el proceso de primarias con Tiempo de Cambio a nivel nacional, y por supuesto la consiguiente inscripción y más alianzas a nivel local. Eso también a mí me daba la certeza de saber que estoy en la lid. A veces cuando uno espera la lista nacional es el último día porque se están haciendo alianzas con otros partidos, entonces preferí también por ese tema operativo hacerlo en Tungurahua antes que en un tema nacional. Usted tiene miles de seguidores jóvenes. Me parece que esa es la fuerza que usted tiene, doctor Torres. Bueno, yo creo que la asamblea me ha permitido llegar a muchos hogares, a muchos celulares, especialmente de gente joven que va a ser determinante en la elección, pero también a todo tipo de público, ¿no? Incluso a personas mayores, en los cuales por supuesto habrán partidarios, detractores, así es la política, pero uno tiene que saber siempre hacia dónde va, sin miedo alguno y sin pensar en el qué dirán, porque yo tengo algunos amigos en Quito que por supuesto tienen otra visión del mundo, de la política, que no es la misma del tungurahuense, no es la misma del ambateño, que tiene otro tipo de problemas, otro tipo de expectativas, y que además le gusta siempre ver a sus representantes con firmeza. Hay una cualidad mía que muchos les gusta, a otros no les gusta, pero nadie puede decir que yo soy ni débil, ni poco firme, ni temeroso. Es decir, yo enfrento y tomo al toro por los cuernos. Hay un voto duro del Partido Social Cristiano en la provincia de Tungurahua, sin lugar a dudas. Sin duda alguna hay un voto duro, pero la expectativa en esta elección es crecer con la votación que se tuvo hace 2 años, ingresar a otro tipo de sectores que quizás no llegué hace 2 años, y sobre todo sabiendo que la configuración presidencial no va a ser la misma que hace 2 años. ¿Usted se ve en asamblea, doctor? Sí, yo veo buenas posibilidades, veo buenos números, pero nunca hay que confiarse, siempre hay que estar hasta el último día, y si no es el resultado deseado, también tomar esto deportivamente con humildad y bueno, ver a futuro, ¿no? Muchas gracias, volveremos a invitarlo. Gracias. Ahora sí, no me equivoco de casa, ahora sí. El doctor Esteban Torres Cobo, candidato a la Asamblea Patricia en Vivo, en el noticiero más importante de la región. Muchas gracias, cuídese, doctor, que le vaya bien. Buenos días. Saludos cordiales.